Para transformar tu jardín, empieza por los rosales doblando el tallo principal hacia abajo a unos 15 centímetros de altura para forzar brotes desde la base. Y si tu bougainvillea no florece, estrangula ligeramente el tronco con un alambre para activar su floración. En el caso de la pachira, poda las ramas a solo 1 centímetro y abre la punta por la mitad para multiplicar el follaje, mientras que en las orquídeas debes cortar la unión entre pseudobulbos para independizar su crecimiento. Para que el calanco florezca, limita su exposición solar a máximo 8 horas diarias cubriéndolo con una caja. Y si tus suculentas están estiradas, limpia el tallo con una toalla húmeda para estimular nuevas rosés. Finalmente, evita mosquitos en tus plantas de agua añadiendo un trozo de espiral insecticida al recipiente. Si esta información te fue útil, califícanos del 1 al 5. Para transformar tu jardín sin gastar de más, puedes convertir tazas viejas en macetas sumergiéndolas completamente en agua para perforar el drenaje con un clavo sin que se rompan. Si necesitas agujeros precisos en botellas de plástico y no tienes herramientas, usa la punta encendida de una espiral antimosquitos para derretir el material suavemente. Finalmente, para asegurar el éxito en tus esquejes, realiza un corte diagonal en una rama sana, mantén la herida abierta con un palito y envuélvela con una bolsa de agua hermética bien sujeta. Este método de acodo garantiza raíces fuertes en poco tiempo, permitiéndote multiplicar tus plantas de forma casi infalible. Si esta información te fue útil, califícanos del 1 al 5. ¿Sabías que puedes transformar botellas vacías en piezas de diseño para tu jardín? Empezamos trazando una línea ondulada en la base de un envase detergente. Cortamos con precisión y reutilizamos la parte superior como soporte, asegurando siempre perforar orificios para un drenaje vital. El toque final lo dan unas flores de foamy fijadas con silicona que aportan un acabado artesanal único. Si buscas algo más robusto, toma una botella de 5 litros, corta el borde en forma de pétalos y ensambla la boca del envase en su propio fondo invertido para crear una base sólida. Luego, aprovecha el plástico sobrante para fabricar un asa flexible y fijarla con calor, obteniendo una maceta tipo canasta que es tan elegante como sostenible. Al reciclar con creatividad, no solo cuidas el planeta, sino que personalizas tu hogar con estilo. Si esta información te fue útil, califícanos del 1 al 5. Para propagar tus frutales con éxito, selecciona una rama semileñosa de unos 20 centímetros. Retira la mayoría de las hojas para evitar la deshidratación y realiza un corte diagonal en la base para sumergirlo en hormonas de enraizamiento. El secreto de este método es crear una bola de sustrato con tierra y agua hasta obtener una consistencia de barro moldeable, la cual debes envolver firmemente en plástico negro alrededor del corte para mantener la temperatura y humedad constantes. Finalmente, asegura la bolsa, realiza pequeñas perforaciones en la base para garantizar el drenaje y la ventilación, y coloca el esqueje en un lugar iluminado sin sol directo, pulverizando agua con frecuencia. En pocas semanas, verás brotar nuevas raíces y hojas, logrando una clonación rápida y económica de tus árboles favoritos. Si esta información te fue útil, califícanos del 1 al 5. ¿Tu planta tiene la tierra dura como una piedra? Con el tiempo, el sustrato pierde oxígeno y se compacta, impidiendo que el agua y los nutrientes lleguen a las raíces, lo que provoca hojas amarillas y marchitamiento. Para recuperarla, prepara una mezcla revitalizante con 500 mililitros de agua, 10 mililitros de cerveza, una cucharada de levadura en polvo y 10 mililitros de vinagre blanco para equilibrar el pH. Al aplicarla directamente, verás cómo la tierra recupera su estructura esponjosa y aireada, permitiendo que las raíces respiren de nuevo para que tu planta explote en un crecimiento verde y lleno de flores. Si esta información te fue útil, califícanos del 1 al 5. Elimina las plagas de tus plantas con estos 3 métodos definitivos. Primero, usa el método de fumigación cubriendo la planta con una bolsa plástica insertando el humo de una espiral antimosquitos durante 10 minutos para aniquilar pulgones y mosquitos del sustrato. Si te enfrentas a la mosca blanca o gusanos verdes, aplica una mezcla de agua con ajo y vinagre blanco cada 2 días hasta completar 3 sesiones. Y para las plagas más rudas como la araña roja o trips, utiliza una solución de agua con detergente líquido aplicada mañana y tarde, asegurándote de enjuagar las hojas con agua limpia al día siguiente para no dejar residuos. Si esta información te fue útil, califícanos del 1 al 5. Para crear una planta multicolor impactante, el secreto está en realizar un injerto de hendidura utilizando un árbol de jade como base y esquejes de calanco de distintos colores. El proceso comienza podando las ramas del jade a una altura uniforme y limpiando la punta con un corte plano, mientras que los esquejes de calanco se preparan con un corte nube en la base para maximizar el contacto. Tras insertar cada esqueje en una incisión vertical de 2 centímetros en el jade, es vital alinear las cortezas de ambas plantas y asegurar la unión con cinta para injertos, cubriendo todo con una pequeña bolsa plástica para mantener la humedad hasta que cicatricen en un lugar con luz indirecta, logrando así un diseño botánico único y sorprendente. Si esta información te fue útil, califícanos del 1 al 5. Multiplicar tus plantas por esquejes en agua es una técnica tan sencilla como efectiva si sigues estos pasos clave. Primero, selecciona ramas semileñosas en plantas como la gardenia, eliminando las hojas inferiores y realizando un corte inclinado para maximizar la absorción. En el caso de los rosales, utiliza tallos que ya hayan florecido, aplicando un corte recto arriba para evitar la evaporación y uno diagonal en la base. El secreto para un enraizamiento exitoso es usar una lámina de espuma para mantener el esqueje estable y flotando, asegurando que el agua esté siempre limpia y que el recipiente reciba mucha claridad, pero evitando el sol directo que podría dañarlos. Incluso con un limonero puedes lograrlo usando solo una hoja con su pecíolo, obteniendo en pocas semanas raíces fuertes y sanas listas para dar vida a una nueva planta. Si
esta información te fue útil, califícanos del 1 al 5. Para revitalizar tu jardín, el secreto está en saber cuándo intervenir con el Kalanchoe. La clave es podarlo tras la floración y replantar los esquejes, ya que las plantas jóvenes tienen mucha más fuerza para florecer que las viejas. En el caso del cactus de Navidad, debes retirar las hojas marchitas y las puntas viejas después de su temporada, redirigiendo así los nutrientes para duplicar la cantidad de botones en la próxima floración. Finalmente, con los anturios, es vital cortar la espiga en cuanto cambia color verde para evitar que la planta gaste su energía produciendo semillas. Al dejar solo las espigas jóvenes y frescas, garantizas que tu planta tenga el vigor necesario para florecer durante todo el año. Si esta información te fue útil, califícanos del 1 al 5. Olvida el riego manual y dale una segunda vida a tus envases plásticos creando macetas de autorriego profesionales en casa. Solo necesitas cortar un bidón por la mitad aplicando aire caliente para un acabado perfecto. Perforar orificios de drenaje con un cautín y colocar una tira de tela de algodón que servirá de mecha para absorber el agua desde la base inferior. Puedes añadirle asas recicladas con bridas para facilitar su manejo y usar este sistema para cultivar plantas ornamentales o vegetales como cebollas y aromáticas, garantizando hidratación constante hasta por 15 días. Es una solución ecológica, práctica y sin costo que transformará tu huerto urbano. Si esta información te fue útil, califícanos del 1 al 5. Si tu cactus de Navidad se resiste a florecer, el secreto no es la suerte, sino una poda estratégica. Elimina los brotes más tiernos y rojizos para redirigir toda la energía de los nutrientes hacia la creación de botones florales en lugar de nuevas hojas, pero no los tires. Si dejas secar esos segmentos y los plantas en sustrato, obtendrás plantas nuevas fácilmente. Ahora, si buscas un resultado nivel experto, prueba injertar estos segmentos sobre un cactus base mediante cortes limpios y fijándolos con las propias espinas de la planta. Tras un par de meses de cuidados y riego controlado, conseguirás una estructura mucho más robusta con una floración doble y espectacular que transformará por completo tu jardín. Si esta información te fue útil, califícanos del 1 al 5. Para lograr que tus rosales generen brotes vigorosos desde la base sin necesidad de doblar las ramas, debes asegurar primero un follaje abundante y sano que maximice la fotosíntesis, proporcionando la energía necesaria para el nuevo crecimiento. En segundo lugar, es vital contar con un sistema de raíces bien desarrollado que sirva como un canal eficiente para el transporte de nutrientes, evitando brotes débiles. Finalmente, el truco técnico consiste en eliminar las yemas superiores para romper la dominancia apical, obligando a la planta a redirigir toda su fuerza hacia la parte baja del tallo para activar las yemas ocultas. Si acompañas este proceso con una fertilización constante, transformarás tu planta en un rosal denso y lleno de vida desde el suelo. Si esta información te fue útil, califícanos del 1 al 5. Las azaleas son plantas exigentes que requieren una técnica específica para prosperar. Primero, es vital realizar una poda de limpieza eliminando los brotes basales que roban nutrientes a la copa. Segundo, se debe entender que su mayor enemigo es el aire seco, por lo que si no tienes un humidificador, debes cubrirlas con una bolsa plástica y rociar agua por las noches para imitar la humedad de su hábitat montañoso. Finalmente, para los entusiastas que buscan un nivel avanzado, es posible crear un bonsái de raíz expuesta lavando el cepellón hasta desnudar las raíces, sujetándolas con bridas para darles estructura y controlando el crecimiento superior. Este proceso, tras un par de años de paciencia, transforma una planta común en una pieza de arte elegante y valiosa. Si esta información te fue útil, califícanos del 1 al 5. Para que tu bugambilia explote en color, debes aplicar 3 técnicas de estrés controlado. Primero, realiza una poda de raíces cortando 1/3 del sistema para forzar a la planta a entrar en modo de reproducción. Segundo, aplica un estrangulamiento del tallo rodeando el tronco con un alambre para concentrar los nutrientes en la parte superior. Y finalmente, utiliza el estrés hídrico, dejando que la planta se marchite ligeramente bajo el sol antes de regarla mínimamente, repitiendo el ciclo hasta que los botones florales superen en número a las hojas. Si esta información te fue útil, califícanos del 1 al 5. Transforma tus bugambilias de ramas desordenadas en piezas espectaculares mediante una técnica de modelado profesional. Primero gana flexibilidad en el tallo principal retirando una sección de corteza y realizando cortes sucesivos con un serrucho para doblarlo sin quebrarlo, sellando siempre la herida con plástico para una cicatrización perfecta. Para diseños más artísticos, puedes dividir una rama longitudinalmente y moldearla con alambre durante un par de meses, o aplicar un acodo aéreo mediante un anillado y sustrato húmedo para enraizar tu creación y obtener una planta nueva y estilizada. Con paciencia y estos pasos técnicos, lograrás ejemplares dignos de exposición que elevarán por completo la estética de tu jardín. Si esta información te fue útil, califícanos del 1 al 5. ¿Cansado de que tus macetas colgantes se rompan o se vean mal? El problema es que las estás colgando de forma incorrecta, pero puedes solucionarlo con un método antiguo, resistente y muy económico usando solo una cuerda. Primero, coloca la maceta sobre una cuerda cruzada en el suelo, pasa los extremos por debajo y levanta las cuerdas inferiores para distribuir el peso uniformemente. O bien, usa el nudo express ajustando un lazo simple bajo el borde de la maceta para una sujeción rápida y segura. Aplicar estas técnicas no solo previene accidentes y protege tus plantas, sino que eleva la estética de tu jardín eliminando los frágiles soportes de plástico. Si esta información te fue útil, califícanos del 1 al 5. Muchos cometen el error de creer que trasplantar es solo cavar y regar, pero para evitar que tu planta se marchite por el estrés del cambio, debes seguir este método profesional. Primero, cava un hoyo más ancho y profundo que el cepellón para
contrarrestar la dureza del suelo. Segundo, mezcla la tierra del jardín con sustrato similar al de la maceta para suavizar la transición. Tercero, activa las raíces desenredándolas suavemente para estimular su crecimiento inmediato. Y finalmente, rellena la base con tierra fina para dar firmeza, dejando terrones más grandes en la superficie para asegurar que las raíces respiren. Si aplicas estos pasos estratégicos, garantizarás el éxito de tu jardín y verás cómo tus plantas prosperan desde el primer día. Si esta información te fue útil, califícanos del 1 al 5.